Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va en su día? Muchas gracias aquí por acompañarnos a esta lectura introspectiva. El capítulo pasado terminamos con el número 6, el capítulo número 6. Ahora vamos a dar inicio con el número 7. Y pues bueno, nada más recordarles y agradecerles bueno, esta es una lectura introspectiva, que podemos hacer aportaciones, que pueden hacer algunas preguntas, si es que las tienen, y que incluso podemos hacer algún trabajo en el sentido de explorar alguna experiencia que podamos llegar a tener y cómo el curso nos ha beneficiado. O sea, bueno, cualquier aportación es muy buena y a todos nos sirve. Em, Como es un poco de algo que ya nos nace, empezar la lectura y con una oración. Pero me gustaría un poquito mencionar una pequeña historia de por qué incluso hacemos, o me acostumbré, por así decirlo, entre comillas, acostumbrar a hacerle una oración antes de leer. A principios de año me fui con un amigo, bueno, nos organizamos para aislarnos un mes como de un tipo retiro personal, donde solamente estábamos con un amigo, nos fuimos a un lugar llamado Chapa de Mota, por Ciudad de México. Y estábamos allá con el único propósito de estar haciendo oración y lectura del curso. El propósito era leer completamente el curso de principio a fin y estar haciendo oración. Sin ninguna distracción, no salíamos del lugar. Entonces, nada más nuestra única actividad era hacer oración y hacer lectura. Nos veíamos exclusivamente nada más para la lectura y para la comida. Hacíamos una comida al día, también estuvimos haciendo ayuno. Este, y sin celular. También esa era otra, porque el celular es una super distracción, entonces podríamos estar muy alejados, pero conectados en línea por todos lados, ¿no? Entonces empezó a haber un fenómeno muy interesante, empezó a haber desde el principio como muchas circunstancias que provocaban que renunciáramos a la lectura, desde cosas paranormales, entre comillas, desde situaciones de enfermedad, y cuando lográbamos superar todo eso, bueno, pesadillas, incluso llegábamos a tener, eh, y cuando ya, pues obviamente es el ego, nuestro invento del ego, que lo único que estaba haciendo era boicotear la lectura, boicotear el propósito. Pero cuando ya logramos como sobrepasar todos esos detalles, desde las distracciones, la idea del hambre, porque en el principio nos pegó mucho eso, los temas, los síntomas físicos, las situaciones paranormales, etcétera. Ya cuando yo le decía a mi hermano, ¿no? Ya cuando el ego se dio como por vencido, atacó por donde ya, ha de haber dicho, ya por aquí puedo distraerlos. Y lo que hacía es que cuando agarrábamos el libro y empezábamos a leer, las letras se nos empezaban a mover, se nos distorsionaban. Entonces dijimos, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora ya ni podemos, o sea, ya hasta dónde se infiltró el ego, por así decirlo, que no nos permite leer. Obviamente era nuestra resistencia proyectada en el mundo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, no lo hacíamos, no estábamos acostumbrados a hacerlo, pero entonces lo que hicimos fue empezar a hacer una oración. Entonces, cada que hacíamos una lectura, hacíamos oración. Y si a la mitad de la lectura pasaba esa distorsión, de nuevo nada más nos deteníamos tantito y volvíamos a entregar, se le llama el instante santo, para estar como en presente y entonces veíamos cómo desaparecían las distracciones. Entonces, a mí me gusta hacer la oración porque finalmente, pues comentaba hace rato que ya llevo varias lecturas del curso y incluso el mismo ego a veces nos quiere meter un poquito la trampa de, como ya lo has leído mucho, ya no hay nada que te aporte. Y entonces, eso es cuando ya el ego se cree que ya no te puede aportar nada nuevo, por tanto te limitas. Entonces, hasta esa parte de hacer la oración es con la finalidad de abrir las mentes para que pueda entrar la información y no estarnos cerrando al este sistema de pensamiento. Quiero mencionar, lo mencioné en en el otro programa con mi hermano Kikín, Enrique, que muchas veces el curso en un principio pareciera que no nos da paz, porque el mismo curso te lo dice, te lo comenta en una parte que te dice, no estás deprimido, estás solamente confundido, porque este curso obviamente pues te destruye todo tu sistema de pensamiento viejo. Entonces, cuando estás en esa gran confusión, pues obviamente te quedas en un estado donde estarás haciendo lo correcto,
me estará funcionando, pero no es otra cosa más que la resistencia de dejar el viejo sistema de pensamiento y la soberbia y arrogancia de creer que yo puedo resolver todas las cosas por mi cuenta. Entonces, el ego nos dice eso, que nosotros podemos resolver las cosas por nuestra cuenta y que somos poderosos por nosotros mismos. El Espíritu Santo nos dice que Dios es el que es poderoso, que lo puede resolver todo por su cuenta y por tanto nosotros junto con Él. Entonces, por eso dice otra frase del curso, ¿no? Dice, sé humilde ante Dios, pero grande en Dios. O sea, ya primero tengo que aceptar mi paternidad de Dios. Entonces, muchos de nosotros a veces podríamos llegar a caer en una confusión, pero créanme que no es depresión y que esa confusión es momentánea en tanto aceptamos el nuevo sistema de pensamiento. Al final de cuentas, el curso nos dice que todavía en este mundo, en esta Matrix, en este sueño, todavía nos queda a lo que nosotros le podríamos llamar libre albedrío, que es la decisión. O sea, tenemos el poder de decidir, o sea, decidir sobre la verdad o sobre las ilusiones del ego. Y al final de cuentas, cuando decidas por la verdad, te habrás dado cuenta que no había nada que decidir porque la verdad es lo único que existe. Y hay que comprender algo también importante. La verdad no está en conflicto con la verdad. ¿Sí me explicó? O sea, el cielo no está en conflicto con el cielo, Dios no está en conflicto consigo mismo, o lo único que puede estar en conflicto son las ilusiones. Y eso es aquí, en la Matrix, en el sueño. Así que si nosotros tenemos un conflicto en la mente que no podamos resolver de la clase que sea, entonces significa que no estamos optando por la verdad. Significa que se metió un pensamiento mágico y que nos está metiendo miedo. Pero como dice el curso, ¿no? Solamente las ilusiones pueden estar en conflicto, porque como las ilusiones no son permanentes, o sea, no son inmutables, cambian constantemente. Y en ese cambio, aquí puede haber una ilusión y entonces, al poco tiempo, del tiempo lineal, se convierte en desilusión. Por tanto, lo contrario a las ilusiones no son las desilusiones. Lo contrario a la ilusión es la verdad porque las ilusiones y las desilusiones es lo mismo, solamente lo único que cambia ahí es el tiempo. O sea, toda ilusión, tarde o temprano, se convierte en desilusión. Así pues, entonces, hacer la oración y dejar el instante santo o estar en esta mentalidad constante de no estar cayendo en la trampa de las ilusiones, es algo que pues me acostumbré mucho, o bueno, ya se me hizo un hábito muy sano de estarlo haciendo constantemente, incluyendo en la comida, sobre todo porque como dejé de hacer fitness, gimnasio. Entonces, al principio también me entró un poquito el miedo de, voy a engordar, porque eso me sucedía mucho. Cuando yo dejaba de hacer ejercicio, me salía otra cabeza por acá abajo, la papada, la panza, o sea, todo. Entonces, me daba mucho miedo que si yo dejaba de hacer ejercicio, pudiera volver a, así como, engordar mucho. Entonces, ahora lo que hago, pues, es dejarle al Espíritu Santo. Le entrego, no doy gracias por la ilusión de la comida, porque si no sería dar gracias por nada, porque para el Espíritu Santo la comida es algo que es una ilusión que requiere lo requiere la ilusión del cuerpo. No, más bien entrego la ilusión de la comida al Espíritu Santo para que Él le quite todo prejuicio que yo le pueda poner. No sé si me voy explicando. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, está a dieta y le prohíben el pan, por ejemplo? Y lo primero, y sabe que le cuesta mucho trabajo bajar de peso. Cuando ve un pan y dice, no me lo quiero comer, no es porque muchas veces no se le antoje. Se lo, no se lo quiere comer porque piensa que le va a engordar. Pero detrás de ese pensamiento de que te engorde, todo eso, hay un significado que le hemos puesto a la ilusión del pan. Porque claramente si agarramos un átomo del pan, por decirlo, si nos váramos a nivel subatómico, es lo mismo que vamos a encontrar en un átomo de una pera, una manzana o un pepino. O sea, no hay nada, es espacio vacío, es una ilusión, pero nuestra mente no funciona así. Le hemos dado un significado y por tanto muchas veces nos sentimos culpables al comer
Y eso es lo que genera el conflicto en el cuerpo. De hecho, hasta hay personas que dicen cuando comen mucho o comen pan, sobre todo, o cosas que le hemos dado la creencia de que engorda, le decimos, uff, ya pequé, me comí 2 piezas de pan o me comí tantas tortillas e incluso aplicamos hasta la palabra pecar. Entonces, vean todo el sistema de pensamiento que el ego nos tiene en esa creencia del pecado. O sea, si tú pecas, entonces, ¿qué eres? O sea, el que es pecaminoso es culpable. Y entonces te lo comes con culpa. ¿Te das cuenta? Entonces ya emitiste un juicio. Eso engorda. Entonces, vas y te comes eso que tú acabas de juzgar. ¿Sí? O sea, eso que tú juzgaste, te lo comes. Y ahora dices que eres culpable por haberte comido lo que tú juzgaste. O sea, vaya, en pocas palabras, te convertiste en eso que juzgas. Y ahora que tú ya eres un pecaminoso y al mismo tiempo te sientes culpable, ahora el culpable merece castigo y el castigo es que subas de peso. Entonces, al final de cuentas, ni siquiera tiene nada que ver con lo que comas, tiene que ver con lo que piensas relacionado con la comida. Entonces, entregar la comida o lo que hagas al Espíritu Santo es precisamente para que el Espíritu Santo lo examine y lo juzgue por nosotros. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Lo va a examinar y va a decir, ah, esto es una ilusión y lo va a juzgar como inexistente. Por tanto, lo que no existe no puede tener causa ni efecto en ti. Y entonces tú ya estás libre de toda esa situación. Entonces, pues bueno, eso es algo que lo podemos aplicar en todo, ¿ok? Por eso es que lo aplico en la lectura. Dice, el del pan engorda. Dice, no, el pan no engorda, el que engorda es uno. O sea, sí, ok, el pan no provoca el efecto de engordar, eso lo provoca nuestra mente, ¿sí? Este, pues entonces, permítame tantitito. Bien, nada más déjenme preparo aquí para empezar a hacer la oración. Muy bien, empezamos la grabación. Voy a hacer una grabación, una oración conjunta con todos los que estamos aquí. Estamos aquí únicamente para ser útiles, estamos aquí en representación de aquel que nos envió. No debemos de preocuparnos por lo que debemos decir ni hacer, porque aquel que nos envió nos guiará. Estaremos felices de estar donde quiera que Él desee, porque Él estará allí con nosotros. Sanaremos en la medida que nos permita enseñarnos a sanar. Deseamos que este sea un instante santo para nosotros, a fin de compartirlo con todos nuestros hermanos de la filiación a quienes amamos. Es imposible que se nos pueda conceder a nosotros sin ellos o a ellos sin nosotros, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elegimos, por lo tanto, ofrecer este instante al Espíritu Santo, a fin de que su bendición pueda descender sobre todos nosotros y mantenernos a todos en paz. Cristo, pues, se convierte hoy en nuestros ojos y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Espíritu Santo, te entregamos esta lectura para que tú la examines, tú la juzgues y la conviertas en un medio para la paz, para el perdón, para la expiación. Amén. Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a empezar. Recuerden que vamos a estar leyendo
vamos a estar haciendo ligeras pausas para compartir la explicación. Ahorita ya en esta lectura vamos en el capítulo 7 del texto. Recuerden que ya avanzamos con manual del maestro y clarificación de términos. Entonces, vamos a empezar. Número 7, capítulo número 7. Los regalos del reino. Uno, el último paso. El poder creador de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios, tal como Él se comunica contigo. Es este un proceso continuo del que participas y porque participas en él, te sientes inspirado para crear como Él crea. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Ya te dije que tu poder creador difiere del suyo solamente en ese punto. Incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. No obstante, traen al mundo a sus propios hijos y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieran. Bueno, creo que esto es muy importante. Lo único que nos está aquí aclarando este párrafo es no tener la confusión de niveles. Luego nosotros confundimos y usurpamos en la función del otro. Queremos usurpar la función de Dios, queremos usurpar la función del Espíritu Santo. Y aquí ya, bueno, lo que nos está diciendo es que, bueno, la creación y la co-creación se da en una supuesta, incluso nos los dice en alguna ocasión en la parte del texto, una imaginaria línea vertical para que podamos más o menos entenderlo, porque el espacio también es una ilusión. Pero en esa ilusoria línea vertical es como si nosotros lográramos reconocer a Dios como nuestro Padre y que por tanto nosotros somos un pensamiento de Dios. Sin Dios, que es la mente original o la fuente original, no podríamos existir nosotros. Y aquí pues en nuestro mundo existe un paralelo. Así como nuestros padres biológicos nos crearon a nosotros, nosotros podemos crear a otros hijos biológicos, pero nuestros hijos no nos crean a nosotros, ni nosotros creamos a nuestros padres. Eso es nada más que nada para que no caigamos en la confusión de la línea y la función y el orden de funciones. Muy bien, seguimos. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creador. La creación estaría, por lo tanto, limitada y no podría ser co-creador con Dios. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creador. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tiendes Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a tu creador. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que posees ese poder, aprendes a recordar lo que eres. O sea, bueno, en pocas palabras, también nos está diciendo aquí que nosotros podemos incrementar el reino de Dios. O sea, bueno, a través de nosotros Él se sigue incrementando, se sigue expandiendo, ¿sí? O sigue siendo un co-creador. Y que nosotros vamos a poder expandir el reino de Dios si nosotros siempre hacemos todo en favor del reino. O sea, ¿qué significa? En favor de Dios, en favor del perdón, en favor de la verdad, etcétera. Si estamos en favor del ego o de las ilusiones, es cuando nosotros limitamos el poder del reino o la expansión del reino y por tanto es cuando estamos en contra de la voluntad de Dios. Dice, a tus creaciones le corresponde estar en ti del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Eres parte de Él, tal como tus hijos son parte de sus hijos, tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Al ser ilimitado, no puede dejar de extenderse.
El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. Aquí nada más quiero mencionar esta parte. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Y esta parte, este versículo 6 de este párrafo 3 es pues muy simple. ¿Por qué? Porque si el amor crea para siempre, dice, pero no en el tiempo, porque el tiempo es finito, no infinito. Entonces el amor crea infinitamente, eternamente, inmutablemente. El ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en vez de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Para ganar, tienes que dar, no regatear. Ojo, esto es importante. Para ganar, tienes que dar, no regatear. Esa es la diferencia cuando nosotros damos en favor del Espíritu Santo o disquedamos en favor del ego. Cuando nosotros damos en favor del ego desde el vacío, desde la vacuidad, siempre damos para regatear. O sea, doy, pero siempre quiero esperar algo a cambio, ¿sí? Incluso al menos el reconocimiento. Pero cuando tú das desde la compleción, desde el Espíritu Santo, en favor del Espíritu Santo, no puedes más que ganar. O sea, conservar lo que das. Regatear es imponer límites en lo que se da y eso no es la voluntad de Dios. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él. Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos. Por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que Él te hace a ti. Yo le di al reino únicamente amor porque creí que eso era lo que yo era. Aquí ya está hablando Jesús ya así de manera particular. Yo le di al reino únicamente amor porque creí que eso era lo que yo era. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces. Y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Bueno, aquí antes de terminar esto dice, yo le di únicamente amor porque creí que eso es lo que yo era. Aquí ya está diciendo Jesús que admitió, por así decirlo, que él es el amor tal como Dios nos creó. Y esto es lo que muchas veces yo les he compartido, ¿no? El amor no puede carecer, no puede tener necesidades. El amor es, así como el amor es, Dios es. Entonces, el amor solamente puede dar amor. Cuando una persona ya se reconoce como el amor, o al menos acepta que es el amor, entonces simple y sencillamente es lo único que puedes expandir. Dice pues entonces, versículo 3: solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera, más allá de todo límite y más allá del tiempo. Y tú que eres co-creador con Él, extiende su reino eternamente y más allá de todo límite. La eternidad es el sello indeleble de la creación. Los eternos son felices y viven en paz eternamente. Pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres, y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. Hacia esto te conduce el Espíritu Santo para que tu dicha sea total, porque el reino de Dios es íntegro. He dicho que el último paso para redespertar al conocimiento lo da Dios. Esto es verdad, pero es difícil de explicar con palabras, porque las palabras son símbolos, y lo que es verdad no necesita explicación. El Espíritu Santo, no obstante, tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil, lo que no tiene significado a lo significativo y lo temporal a lo eterno. El Espíritu Santo puede, por consiguiente, decirte algo acerca de este último paso. Vaya, todo lo que hemos construido para la separación en favor del ego, ya sea el cuerpo, las palabras, las costumbres, las relaciones especiales, la idolatría, bueno, todo lo que hemos hecho, el Espíritu Santo lo que hace es hacerlo del, o sea, todo eso es lo inútil, sabemos, o sea, todo lo del ego es inútil, no sirve de nada. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Traducir de lo inútil a lo útil.
para que entonces podamos tener unidad de propósito. Dice, Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual, no enseña porque sus creaciones son inalterables, no hace nada al final porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que Él es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal porque creó a sus co-creadores. De ahí que el tiempo no le atañe a Él ni a lo que creó. Por lo tanto, el último paso que Dios dará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente porque su estado de ser es por siempre inmutable. No cambia al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Si no percibes su expansión, significa que no sabes lo que es, ni tampoco quién lo creó. Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Tu luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartirla. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que se comparte plenamente se hubiese ocultado primero para luego ser revelado? O sea, aquí ya nos está diciendo cosas bien fuertes, porque luego muchas veces, me voy tantito acá arriba, dice, Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. Y luego dice, no enseña porque sus creaciones son inalterables. O sea, Dios no enseña. Y esto es algo que muchas veces se ha puesto en tela de juicio porque muchas veces cuando nosotros creemos que estamos aquí en el sueño viviendo cosas dolorosas, así cosas imposibles, ¿no? O cosas que no nos gustan. A veces imploramos a Dios para preguntarle qué es lo que tenemos que aprender de tal situación. Y bueno, para empezar, Dios no enseña. Entonces nosotros no tendríamos nada que aprender de Dios. Dios ha existido siempre, es eterno, infinito, inmutable. No hay nada que aprender, no hay nada que aportarle a Dios, porque Dios lo ha sido todo siempre. Y este concepto a mí me costó mucho trabajo quitármelo, que yo antes tenía el sistema de pensamiento de que estábamos aquí para la experimentación de cuerpos o en el mundo físico o la dimensión física, porque casi, casi Diosito nos había mandado para experimentar esto. Y eso el curso nos lo corrige completamente. Creer que a Dios le hace falta algo o tiene que experimentar algo porque creemos, porque es como creer que necesita algo, eso ya sería ver a Dios como imperfecto. Y Dios es totalmente perfecto, no necesita nada. Entonces, este concepto de que nosotros venimos aquí a experimentar y aprender es un concepto del ego. Y esto es importantísimo porque eh, después nos dice el curso que el aprendizaje es un invento que nosotros hemos construido en el momento de la separación. Entonces, esa herramienta de aprendizaje o inventiva o ingenio, lo creamos para poder aprender lo imposible, o sea, hacer todo lo contrario a Dios. Por eso es que luego el Espíritu Santo nos habla del sistema del plan de aprendizaje, del plan de estudios. O sea, dice, esto no es necesario en el cielo ni en la eternidad, porque ahí no hay nada que aprender. Por eso al principio, no sé si se dieron cuenta, que dice, este curso opera dentro del marco de referencia dentro del ego, porque es ahí donde se necesita. ¿Eso qué significa? Que en la eternidad no se requieren palabras, no se requieren simbolismos. Ahí la verdad ya es, la eternidad ya es. Ahí ya es total conocimiento, no hay nada más que aprender. Pero dice, pero el curso se tuvo que, por así decir, ponerse en el nivel del ego para que desde ahí, que nosotros inventamos este mundo, desde ahí sacarnos de nuestra locura, porque no nos podemos nosotros salir de lo que nosotros mismos hemos creado por nuestra propia cuenta. Bueno, esa es como una pequeña ampliación de lo que hemos estado ahorita leyendo. Entonces, cuando nosotros incluso por eso es que también, insisto, que dejamos la lectura al Espíritu Santo para que la enseñanza misma se la entreguemos al Espíritu Santo y no la tome el ego, por así decirlo, ¿no? Bien, pues entonces continuamos. Número 2, la ley del reino. Curar es el único tipo de pensamiento que este mundo, perdón, curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios.
y por razón de los elementos que ambos tienen en común, puede transferirse fácilmente hasta este. Cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo como un ser incompleto y por ende necesitado. Si tú también lo percibes así, lo estás viendo como si realmente no formara parte del reino y se encontrase separado de él, con lo cual el reino queda velado para ambos. La enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí. Si enturbias el reino, estarás percibiendo lo que no es de Dios. ¡Qué fuerte! Es aquí donde viene la verdadera salvación cuando nosotros vemos, nos proyectamos en un hermano. Bueno, yo he puesto mucho esto de ejemplo. Vas por la calle y ves un indigente, lo único que haces, o sea, si lo ves necesitado, lo ves carente, o sea, si realmente te confundes con el cuerpo que ves, es porque tú lo estás viendo fuera del reino, porque Él es parte del reino de Dios y todas sus creaciones de Dios son tal como Dios las creó. Entonces, yo ver un hermano necesitado, carente, enfermo, etcétera, es como si yo mismo, con mi propia percepción errónea, lo estuviera yo despojando del reino. O sea, enfermo, limitado, separado, carente, etcétera. Entonces, y no solamente eso, al quedar velado el reino, que para él queda velado también para mí, porque lo que das, recibes. Entonces, por eso, por eso aquí es donde entra la frase de, te lo entrego, Espíritu Santo, para que tú seas el que juzgue y examine esto que estoy percibiendo. Te entrego esta percepción errónea. ¿Hasta cuándo? Hasta que dejemos de ver a nuestros hermanos separados. Los podamos ver como espíritu, los podamos ver eternos, ilimitados, tal como Dios nos creó. Por eso aquí es importantísimo no proyectar eso en un hermano, no hacer real sus ilusiones. Continúo con el siguiente párrafo. Dice, curar, por Alex, consiguiente, sí, Alex, por decir algo, ahorita lo que acabas de decir, yo normalmente cuando veo a una persona así, un gente, normalmente mis palabras son, eres hijo de Dios, el pecado no existe, el hijo de Dios es inocente. Yo normalmente eso es lo que hago. Sí está, pues sí, entrego, ¿no? Al Espíritu Santo en esa situación, ¿no? Para sí, que sí, yo no sí. lo vea como tal, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho, súper, súper bien. El asunto está en que ya, si te fijas, ya dejas de, o sea, cada vez es menos el concepto, la idea o el significado de que lo ves pobrecito, lo pobreteas. O sea, y como dice el curso, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta con qué frecuencia confundimos la preocupación con amor, pero la preocupación realmente es un ataque. Y eso, bueno, es muy complicado para las madres, que muchas veces las madres, sobre todo cuando tienen hijos pequeños, bueno, no tan pequeños, porque hay mamás que se preocupan por sus bebés de 50 años, pero bueno, de todos modos, así mandan, ay, pobrecito de mi hijito, y piensan que eso es amor, y no te estás dando cuenta que estás velándole el reino a tu propio hijo carnal, ¿no? O sea, por nuestros conceptos de preocupación, lo único que estamos haciendo es atacar. De hecho, te lo dice en el de cómo se logra la curación en el manual del maestro, cuando te dice, es muy frecuente confundir la preocupación con con el amor. Dice, sin embargo, la preocupación es una zozobra, un miedo de que algo no está bien. Y el miedo, que es lo contrario al amor, es ataque. Y entonces cuando tú atacas, entonces lo hace, lo minimizas, o sea, lo estás crucificando, estás haciendo real la preocupación por la que le estás proyectando, en este ejemplo, al hijo, ¿no? O al hermano. Entonces, en efecto, cualquier palabra que te saque de la preocupación, que te saque del juicio, es bueno. O sea, incluso hasta decir, elijo ver paz en lugar de esto. Como dices tú, a mí me gusta mucho también decir, el Hijo de Dios inocente. ¿Por qué? Porque cuando proyectamos eso, más bien extendemos el mensaje de la santidad, de que es inocente, entonces no estamos haciendo real la enfermedad ni el sufrimiento, porque el hijo de Dios no puede tener necesidades, porque es compleción total. En el, en el libro en el anexo del canto de la oración, nos dice una frase poderosísima: aquel que esté libre de culpas no tiene ninguna necesidad. Este, y
en la Biblia nos dice, ¿no? Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero acá nos lo dice de una manera mucho más general en el canto de la oración. Aquel que está libre de culpas no tiene ninguna necesidad y se va a toda clase de necesidades, porque el ser humano, en su yo diminuto, pequeño, construido del ego, cree que está lleno de necesidades. O sea, necesidades desde la supervivencia, comodidad, placer, necesidades de otro hermano, necesidad de todo. Entonces, cuando ya nosotros nos quitamos ese concepto de la necesidad es porque habremos sanado mucho nuestras culpas. Entonces, no proyectarlas en nuestros hermanos es lo ideal. Continúo entonces con la. Muy bien, me queda aquí, sí. Dice, curar es por consiguiente corregir la percepción de tu hermano y la tuya, compartiendo con él el Espíritu Santo. Bueno, ya aquí dijo ya todo lo que estamos viendo todos. Esto os sitúa a ambos dentro del reino y restaura la plenitud del mismo en vuestras mentes. Es también un reflejo de la creación porque unifica al aumentar e integrar al extender. E integra al extender. Lo que proyectas o extiendes es real para ti. Esta es una ley inmutable de la mente, tanto en el mundo como en el reino. El contenido, sin embargo, es diferente en este mundo porque los pensamientos de dicha ley gobierna aquí son muy diferentes a los pensamientos del reino. Las leyes deben adaptarse a las circunstancias si es que han de mantener el orden. La característica más sobresaliente de las leyes de la mente, tal como operan en este mundo, es que al obedecerlas, y yo te aseguro que tienes que obedecerlas, pueden obtener resultados diametralmente opuestos. Esto se debe a que dichas leyes han sido adaptadas a las circunstancias de este mundo, en el que parece posible obtener resultados diametralmente opuestos porque puedes responder a dos voces que se oponen entre sí. Fíjate qué curioso, cuando nosotros nos separamos del reino del cielo, de Dios, o creímos habernos separado, construimos una serie de leyes mundanas. Estas llamadas leyes mundanas, ya sabrán cuáles son, ¿no? Las leyes del tiempo, las leyes de la gravedad, la ley de la velocidad, la ley, o sea, todas las leyes que hemos construido y que, bueno, la ciencia se encarga aparte de, ensalzarlas y coronarlas, que son inmutables, por ejemplo, dicen que las leyes no se pueden romper, las leyes, sobre todo de la naturaleza en este caso, o de la física, si así quieren llamar, pues estas mismas leyes que nosotros hemos construido son precisamente leyes que son destructivas para nosotros. O sea, piénselo de esta manera. O sea, el tiempo se maneja como una ley y se han utilizado a través del tiempo muchas leyes que sirven para la destrucción. O sea, gracias al tiempo se conoce la velocidad, la ley de ¿cómo se llama? La velocidad de la luz, que es una constante, se maneja la de la gravedad, o sea, el tiempo y espacio son unas ilusiones creadas en la Matrix y esas son leyes inmutables supuestamente y nosotros somos trampa de esas leyes, somos víctimas de esas leyes, tan solo la del tiempo. La ley del tiempo la construimos para degradar la materia y que todo muera, todo se convierta en polvo. Y hasta decimos cosas como la ley, o sea, si de algo estoy seguro es que me he de morir de algo, ¿no? Que me voy a morir. ¿Por qué? Porque es cuestión de tiempo. En cambio, te dice que pues el reino existe una sola ley. No sé si viene aquí más adelante, pero habla de la única ley que existe, la ley del reino. ¿Alguien la recuerda? Ya la leímos alguna vez. ¿Cuál es la única ley? Dios es unidad. Lo único que tiene un solo hijo, un solo padre y una sola ley. ¿No se acuerdan cuál era? La ley del amor. Que incluso de ahí es de donde se emanan los milagros. Y el milagro, dice, es una expresión de amor dada por Dios. O sea, todo milagro en la tierra es una expresión de amor dada por Dios a través del Espíritu Santo y de nosotros como maestros de Dios hasta cuando logremos ser obradores de milagros, claro. Por tanto, el milagro, ya lo hemos dicho muchas veces, no puede estar limitado por las mismas leyes que vino a abolir. O sea, la ley del amor, o sea, los milagros vienen a erradicar cualquier ley mundana.
por mucho que nosotros creamos que no se puede. No recuerdo si terminé esto. Sí, ¿verdad? Sí, sí terminé el 2. Continúo. La ley que prevalece dentro del reino se adapta fuera de él a la premisa. Crees en lo que proyectas. Esa es la manera en que enseña, porque fuera del reino es esencial aprender. O sea, fuera del reino, fuera del cielo, o sea, sí es esencial aprender. Dicha manera de enseñar implica que aprenderás lo que eres de lo que has proyectado sobre los demás y de lo que, por lo tanto, crees que ellos son. En el reino ni se enseña ni se aprende, porque en él no hay creencias, tan solo hay certeza. Dios y sus hijos, en la certeza de ser, saben que eres lo que extiendes. Esa expresión de la ley no se puede adaptar a nada porque es la ley de la creación. Dios mismo creó la ley al crear mediante ella, y sus hijos, que crean de la misma manera que Él, la acatan de buen grado sabiendo que la expansión del reino depende de ella, tal como de ella dependió su propia creación. Para que las leyes puedan ser útiles, tienen que comunicarse. En efecto, tienen que ser traducidas para aquellos que hablan distintos idiomas. No obstante, un buen traductor, si bien tiene que alterar la forma de lo que traduce, jamás altera el significado. De hecho, su único propósito es cambiar la forma de modo que la traducción conserve el significado original. El Espíritu Santo es un traductor de las leyes de Dios para aquellos que no las entienden. Tú no podrías hacer eso por tu cuenta porque una mente en conflicto no puede serle fiel a un solo significado y por lo tanto altera el significado para conservar la forma. Bueno, aquí también ya nos habla acerca, nos vuelve a reiterar que, bueno, obviamente las leyes de Dios, en este caso la ley de Dios es para comunicarla, que es la palabra, el amor. Y que el traductor oficial, por así decirlo, a cargo de esto, es el Espíritu Santo. Porque hay que recordar que Dios no interactúa con este sueño. Dios, que es perfecto amor, no podría interactuar con lo que hay aquí. Es una locura, es una demencia. Muertes, enfermedades, asesinatos, robos, carencias, bla, 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 demencia, etcétera. Y eso Dios no lo puede reconocer porque Él es amor perfecto. Pero el Espíritu Santo dice, Él sí puede ver tus ilusiones, mas no cree en ellas. Por tanto, el Espíritu Santo es el traductor entre Dios y nosotros, es el intermediario. El propósito del Espíritu Santo al traducir es exactamente el opuesto. Traduce únicamente para conservar en todos los idiomas y desde cualquier punto de vista el significado original. Ojo con esta parte. Traduce únicamente para conservar en todos los idiomas y desde cualquier punto de vista el significado original. Por consiguiente, se opone a la idea de que las diferencias en lo relativo a la forma sean significativas, subrayando siempre que esas diferencias no importan. El significado de su mensaje es siempre el mismo. Lo único que importa es el significado. La ley de Dios que rige a la creación no entraña el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad. La extensión de la verdad es la ley del reino. Radica únicamente en el conocimiento de que es la verdad. Esta es tu herencia y no tiene que aprenderse en absoluto. Pero cuando te desheredaste a ti mismo, te convertiste por necesidad en un alumno. Por eso es que se nos tiene que enseñar. Cuando nosotros nos desheredamos al negar a Dios, o sea, obviamente niegas a tu padre, pues pierdes la herencia, ¿no? Entonces, nosotros en el momento que nos desheredamos del reino, entonces ahora el Espíritu Santo no solamente es nuestro traductor o nuestro intermediario, se convierte en nuestro maestro para enseñarnos cómo volver a recuperar el reino en nuestra mente, que no es en otro lado. Nadie pone en duda la relación que existe entre el aprendizaje y la memoria. Es imposible aprender sin memoria, mas lo que se aprende debe ser consistente para que se pueda recordar. Por eso es por lo que la enseñanza del Espíritu Santo es una lección en cómo recordar. Solamente es eso. El Espíritu Santo nos enseña a recordar. Dije anteriormente que el Espíritu Santo enseña a recordar y a olvidar, pero olvidar sirve únicamente para que tú
para que tu recordar sea más consistente. Olvidas para poder recordar mejor. O sea, olvidamos el viejo sistema de pensamiento, el que hemos construido nosotros, el del ego, para poder recordar la verdad. No entenderás sus traducciones mientras sigas escuchando dos maneras de interpretarlas. Por lo tanto, tienes que olvidar a renunciar una parte para poder entender la otra. Esta es la única manera en que puedes aprender lo que es la consistencia, para que finalmente tú mismo puedas ser consistente. ¿Qué significado puede tener la perfecta consistencia del reino para los que están confundidos? Es evidente que la confusión del alumno interfiere en su entendimiento de tal significado y por lo tanto le impide apreciarlo. En el reino no hay confusión porque solo hay un significado. Este significado procede de Dios y es de Dios, puesto que es también lo que tú eres. Es algo que compartes y extiendes tal como tu creador lo hiciera. Esto no tiene que ser traducido porque se entiende perfectamente, pero sí necesita extensión porque significa extensión. La comunicación es perfecta, la comunicación es perfectamente directa y está perfectamente unificada. Es completamente libre porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. Por eso es por lo que el reino de Dios le pertenece a Él y es, por lo tanto, como Él. Esa es su realidad y no hay nada que pueda afectarla. Muy bien. Aquí, bueno, nos está diciendo que no hay más que estamos en este sueño, en nuestra idea ilusoria temporal y que finalmente el reino se sigue expandiendo y que aquí en la Matrix o en el sueño, pues hay muchos significados, que es el propósito del ego, que haya muchos significados y muchas realidades con R pequeña y entre comillas, porque la única realidad es Dios y es el único significado, la verdad, la unidad. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Comentarios. Antes de pasar al otro, ¿todo bien, Gaby? Bien, bien, no. Entonces voy a pasar al otro, a la otra sección. Yo creo que sí alcanzamos. A ver. Está chiquitito, claro que sí. La realidad del reino. Vamos para allá. Ya les había dicho que de repente, a lo mejor la explicación cada vez va a ser mínima y la lectura un poquito más amplia porque a veces cuesta trabajo explicar o más bien si lo explica uno hasta parece que distorsiona lo que uno está leyendo, ¿no? Entonces, la realidad del reino. El Espíritu Santo enseña solo una lección y la aplica a todo el mundo y en toda circunstancia. Dado que está libre de conflictos, aprovecha al máximo todos los esfuerzos y todos los resultados. Al enseñarte el poder del reino de Dios, el Espíritu Santo te enseña que todo poder te pertenece. Su aplicación no importa, es siempre máxima. Tu vigilancia no establece que el poder sea tuyo, pero te permite usarlo en modo perdón, pero te permite usarlo en todo momento y de cualquier manera. Cuando dije, estoy siempre con vosotros, lo dije en un sentido muy literal. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación. Y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Qué hermoso. Repito esta parte. Cuando dije, dice Jesús, Cristo, cuando dije, estoy siempre con vosotros, lo dije en un sentido muy literal, jamás me aparto de nadie en ninguna situación. Y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú no creaste ese poder como tampoco lo creé yo. Fue creado para ser compartido y por lo tanto no tiene ningún sentido percibirlo como si fuera el patrimonio de uno solo a expensas de los demás. Tal percepción lo desprovería de significado al eliminar o pasar por alto tu único verdadero significado. Así que, hermanos, nosotros somos el camino, la verdad y la vida. Todos. Y así es como tenemos que ver a todos nuestros hermanos. El significado de Dios se espera en el reino porque allí es donde Él lo ubicó. No espera en el tiempo, siempre descansa en el reino porque allí es donde le corresponde estar, al igual que a ti.
¿Cómo puedes percibirte a ti mismo como algo aparte del significado de Dios cuando tú mismo eres ese significado? Repito esta pregunta porque es así quiebracráneos. Dice, ¿cómo puedes percibirte a ti mismo como algo aparte del significado de Dios cuando tú mismo eres ese significado? Lo que me recuerda a otra parte del curso que dice, en última instancia, todo mundo tiene que conocer a Dios, porque en última instancia, todo mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Que también sería otra cosa muy similar a la de conócete a ti mismo y conocerás el universo. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Dice pues entonces, solo experimentándote a ti mismo como irreal podrías verte como separado de tu significado. Por esto es por lo que el ego es demente, te enseña que no eres lo que eres. Eso es tan contradictorio que es claramente imposible. Es por lo tanto una lección que no puedes aprender realmente y que por consiguiente no puedes enseñar realmente, mas siempre estás enseñando. Tienes entonces que estar enseñando otra cosa a pesar de que el ego no sabe lo que es. El ego, pues, está siendo deshecho continuamente y sospecha de tus motivos. Tu mente no puede estar unificada cuando le es fiel al ego porque la mente no le pertenece a él. Sin embargo, lo que para el ego es traición, para la paz es lealtad. El enemigo del ego es, por lo tanto, tu amigo. Dije anteriormente que el amigo del ego no forma parte de ti porque el ego se percibe a sí mismo en estado de guerra y por ende en necesidad de aliados. Tú que no estás en guerra, debes ir en busca de hermanos y reconocer en todo aquel que veas a tu hermano, ya que únicamente los que son iguales están en paz. Puesto que los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad, no pueden competir porque lo tienen todo. Repito esta parte. Puesto que los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad, no pueden competir porque lo tienen todo. Sin embargo, si perciben a cualquiera de sus hermanos de cualquier otra forma que no sea con perfecta igualdad, significa que la idea de competencia se ha adentrado en sus mentes. No subestimes la necesidad que tienes de mantenerte alerta contra esa idea, ya que todos tus conflictos proceden de ella. ¿Ok? De la necesidad que tenemos, ¿no? De la competencia. Dicha idea es la creencia de que es posible tener intereses conflictivos y significa, por lo tanto, que has aceptado que lo imposible es verdad. ¿No es eso lo mismo que decir que te percibes a ti mismo como si fueras irreal? Estar en el reino quiere decir que pones toda tu atención en él. Mientras sigas creyendo que puedes prestar atención a lo que no es cierto, estarás eligiendo aceptar el conflicto. Más, ¿es esto realmente una elección? Parece serlo, pero las apariencias y la realidad no pueden ser lo mismo. Tú que eres el reino, no tienes nada que ver con las apariencias. La realidad es tuya porque tú eres la realidad. De esta manera, es como en última instancia tener y ser se reconcilian en tu mente, no en el reino. O sea, en el reino ya están reconciliadas, solamente es necesidad de reconciliarla en nuestra mente, tener y ser. El altar que se encuentra allí es la única realidad. El altar es perfectamente inequívoco en el pensamiento porque es un reflejo del pensamiento perfecto. Tu mente recta ve únicamente hermanos porque ve únicamente en su propia luz. Dios mismo iluminó tu mente y la mantiene iluminada con su luz porque su luz es lo que tu mente es. Esto está más allá de cualquier duda y cuando lo pones en duda, se te da una respuesta. La respuesta simplemente cancela la pregunta al establecer el hecho de que poner en duda la realidad no tiene sentido. De ahí que el Espíritu Santo nunca ponga nada en duda. Su única función es eliminar lo cuestionable y por ende conducir a la certeza. Los que tienen certeza gozan de perfecta calma porque no tienen dudas. No cuestionan nada porque sus mentes no entra porque en sus mentes no entra nada que sea cuestionable. Esto los mantiene en un estado de perfecta serenidad, ya que al saber lo que son, eso es lo que comparten. Bueno, a mí se me hizo muy fluido esta sección, así que no sé si alguien tenga dudas, algún comentario.
¿Todo bien? El Espíritu Santo lo que hace es anular toda duda de nuestra mente de la creencia de la separación. Sigo entonces. 4. La curación como reconocimiento de la verdad. La verdad solo puede ser reconocida y necesita únicamente ser reconocida. La inspiración procede del Espíritu Santo y la certeza de Dios. Repito esta parte. Bueno, se me hizo así muy profunda. Que de verdad, hasta de un versículo puedes hacer hasta un libro, creo. La verdad solo puede ser reconocida y necesita únicamente ser reconocida. La inspiración procede del Espíritu Santo y la certeza de Dios, tal como lo estipulan sus leyes. Ambas cosas, por lo tanto, proceden de la misma fuente porque la inspiración procede de la voz que habla en favor de Dios y la certeza de las leyes de Dios. La curación no procede directamente de Dios, quien sabe que sus creaciones gozan de perfecta plenitud. Aún así, la curación sigue siendo parte del ámbito de Dios porque procede de su voz y de sus leyes. Es el resultado de estas en un estado mental que no conoce a Dios. Ese estado es desconocido a Dios, por lo tanto no existe. Pero aquellos que duermen no son conscientes y puesto que no son conscientes, no saben nada. O sea, por eso les decía yo hace rato, ¿no? Dios no interactúa con este mundo. Para él no existe la enfermedad, no existe la vacuidad, el vacío, la muerte, todo eso. Por eso, pero sí, obviamente, sus leyes y la voz, su voz, o sea, el Espíritu Santo, de ahí sí procede la curación. El Espíritu Santo tiene que operar a través de ti para enseñarte que Él mora en ti. Es este un paso intermedio encaminado al conocimiento de que tú estás en Dios porque formas parte de Él. Los milagros que el Espíritu Santo inspira no pueden entrañar grados de dificultad, porque todas las partes de la creación son de un mismo orden. Esa es la voluntad de Dios y la tuya. Las leyes de Dios así lo estipulan y el Espíritu Santo te lo recuerda. Cuando curas, estás recordando las leyes de Dios y olvidándote de las del ego. Dije anteriormente que olvidar es simplemente una forma de recordar mejor. Olvidar, por lo tanto, cuando se percibe correctamente, no es lo opuesto a recordar. Si se percibe incorrectamente, da lugar a una percepción que está en conflicto con alguna otra cosa, como ocurre con toda percepción incorrecta. Mas si se perciben correctamente, puede usarse como un medio para escapar del conflicto, como ocurre con toda percepción correcta. El ego no quiere enseñarle a nadie lo que éste ya ha aprendido, pues eso sería contrario a su propósito. Por lo tanto, no entendería nada en absoluto. El Espíritu Santo te enseña a usar lo que el ego ha fabricado a fin de enseñarte lo opuesto a lo que el ego ha aprendido. Lo que el ego ha aprendido es tan irrelevante como la facultad particular que utilizó para aprenderlo. Lo único que tienes que hacer es esforzarte por aprender, pues el Espíritu Santo tiene un objetivo unificado para tus esfuerzos. Si se aplican diferentes facultades a un solo objetivo durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, las dificultades en sí se unifican. Esto se debe a que se canaliza a una sola dirección y de la misma manera. En última instancia, pues todas contribuyen a un mismo resultado y en virtud de ello se pone de relieve lo que tienen en común en vez de sus diferencias. Bueno, este párrafo explica lo que yo decía hace rato, de que todas las cosas que ha hecho el ego para que nosotros aprendamos a hacer lo que no somos, prácticamente a creernos separados, ilimitados, etcétera, el Espíritu Santo, todo eso lo utiliza en favor de la unidad, o sea, con el mismo significado. A lo mejor de diferentes maneras en cada uno de nosotros, que acuérdense que el curso es un curso individual, pero todo va en unidad, por eso dice, no importa cómo sea la traducción, o sea, pero el contenido es el mismo. El objetivo del ego es tan unificado como el del Espíritu Santo y debido a ello sus respectivos objetivos jamás podrán reconciliarse en modo alguno ni desde ningún punto de vista. El ego siempre trata de dividir y separar.
el Espíritu Santo de unificar y curar. A medida que curas, eres curado, ya que el Espíritu Santo no ve grados de dificultad en la curación. Curar es la manera de desvanecer la creencia de que existen diferencias, al ser la única manera de percibir a la filiación como una sola entidad. Esta percepción, por lo tanto, está en armonía con las leyes de Dios, aun cuando tiene lugar en un estado mental y que no está en armonía con el suyo. La fuerza de la percepción correcta es tan grande que pone a la mente en armonía con la mente de Dios, pues se encuentra al servicio de su voz, la cual mora en todos vosotros. Bueno, aquí ya nada más quiero rescatar en este párrafo que dice, curar es la manera de desvanecer la creencia de que existen diferencias al ser la única manera de percibir a la afiliación como una sola. Bueno, recordemos que todo este relajo que hemos hecho del mundo, la Matrix, el sueño, se debe solamente a una sola cosa, al llamado pecado original o origen del pecado, que es que la idea o la demencia o la creencia de que estamos separados de Dios. O sea, vaya, toda enfermedad, no solamente hablemos de enfermedad, cualquier tipo de enfermedad en cualquier área de tu vida, no importa cuál sea, no importa dónde se manifieste tu conflicto. Imagínense que nuestra vida es como un pastel y ese pastel tiene diferentes rebanadas. Esta es la rebanada de pastel de tu trabajo, la rebanada de pastel de tu vida social, la de tu familia, la de tus hijos, la de tu pareja, la de, no sé, lo que tú quieras. Cada una de esas rebanadas, en teoría, forman todo tu pastel de vida, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad en cualquier rebanada de nuestro pastel de vida, es porque nos hemos creído la historia del ego. Es porque acuérdense que el ego lo que hace es dividir, separar y por tanto enfermar. Entonces, por eso el curso aclara constantemente, toda enfermedad es el resultado de una separación. Y la separación se da por la idea del pecado, la culpa, el juicio, el ataque, etcétera. Entonces, cuando nosotros comprendemos que nunca nos hemos separado de Dios, logremos aceptar en su totalidad que jamás ha existido el llamado pecado original, porque obviamente Dios no tiene origen ni fin. Entonces ese llamado pecado original jamás existió, porque no puede haber un origen. Entonces eso es quitarnos la demencia de la mente. ¿Cómo logramos unificar las mentes? A través del Espíritu Santo, a través de la ilusión del perdón. Cuando la ilusión del perdón es una ficción feliz dentro del sueño, en lugar de separar las mentes, unen. En el momento que se logra la unión de las mentes, entonces viene el milagro de la curación. Entonces, es ahí donde viene el milagro de la curación en todos los aspectos de nuestra vida. No me acuerdo si te vi leer esta parte, dice, por lo tanto, se une con las leyes de Dios. Sí, sí lo leí. Pero vamos, leo el último para compaginarlo con el otro. Dice, entonces dice, la fuerza de la percepción correcta es tan grande que pone a la mente en armonía con la mente de Dios, pues se encuentra al servicio de su voz, la cual mora en todos vosotros. Pensar que puedes oponerte a la voluntad de Dios es un verdadero desvarío. Lo repito de nuevo, porque si no, de repente se nos olvida cada rato. Pensar que puedes oponerte a la voluntad de Dios es un verdadero desvarío. El ego cree que puede hacerlo y que puede ofrecerte su propia voluntad como regalo. Mas esa voluntad no te interesa, no es un regalo, no es nada en absoluto. Dios te ha dado un regalo que simultáneamente tienes y eres. Cuando no lo usas, te olvidas de lo que tienes. Al no recordarlo, no sabes lo que eres. Curar, por consiguiente, es una manera de abordar el conocimiento pensando de acuerdo con las leyes de Dios y reconociendo su universalidad. Sin este reconocimiento, haces que no signifiquen nada para ti. Aún así, sus leyes siguen teniendo sentido, ya que encierran todo el significado que existe, el cual está contenido en ellas. Busca primero el reino de los cielos, porque ahí es donde las leyes de Dios operan verdaderamente y no pueden sino operar verdaderamente porque son las leyes de la verdad.
pero busca solo eso, puesto que no puedes encontrar nada más. No hay nada más. Dios es el todo de todo en un sentido muy literal. Dios es el todo del todo en un sentido muy literal. Todo ser existe en Él, que es todo ser. Por lo tanto, tú existes en Él, ya que tu ser es el suyo. Curar es una manera de olvidar la sensación de peligro que el ego ha sembrado en ti al no reconocer la existencia de esta sensación en tu hermano. Esto refuerza al Espíritu Santo en ambos porque significa que te has negado a darle validez al miedo. El amor solo necesita esta invitación y llega libremente a toda la filiación al ser lo que la filiación es. Cuando despiertas al amor, estás simplemente olvidando lo que no eres, lo cual te capacita para recordar lo que sí eres. Cuando despiertas al amor, estás simplemente olvidando lo que no eres, lo cual te capacita para recordar lo que sí eres. Por eso se trata de olvidar lo que no somos para recordar lo que sí somos. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Preguntas, comentarios, ¿todo bien? Todo excelente. Muy bien, si alcanzamos a leer este. Lo Eh, explica como trabalenguas. sí, tiene, pero fíjate que no es y fíjate que a lo mejor esto sí me gustaría hacer una pequeña pausa aquí. Que esto no sea un pretexto que el ego nos ponga para dejar el curso. Pare Pareciera confuso el lenguaje o el sistema de pensamiento, repito, pero tiene que ser así. Yo ahorita no estoy en mi oficina, pero cuando esté en mi oficina les voy a mostrar cómo tengo mi libro, lo tengo así súper dividido en subrayado y todo, y yo no me di cuenta que el curso venía codificado, sobre todo el texto, hasta que empecé a hacer meditaciones con el texto. O sea, en audiolibro, he estado en un estado de meditación. Esto yo lo expliqué cuando expliqué la revelación con Kim, que ambos tuvimos ya una llamada revelación. Entonces, al principio da mucho miedo porque, ¿qué sucede? Y esto se los he dicho a mucha gente. De principio, el curso no es para entenderlo, de inicio. ¿Por qué? Porque el ego es el único que quiere entender y analizar todo. El curso es para vivirlo, es para experimentarlo. Incluso también el mismo curso te lo dice cuando vas a empezar el libro de lecciones. No trates de entenderlas, incluso tú simplemente haz las lecciones. Puede ser que te parezcan incoherentes, puede ser que incluso te opongas a las lecciones. Dice, tú simplemente hazlas. Dice, y te aseguro que van a tener efecto. Lo mismo sucede con el texto. Tiene un lenguaje a veces medio shakespeariano, así como inverso, eh, pero esa forma en cómo coloca o cómo está escrito el texto es tan majestuosa que te das cuenta que solamente una mente despierta la pudo haber escrito, no una mente dormida, o sea, no una mente humana dormida, sino obviamente debió haber sido Jesús Cristo, ya como Cristo, porque está escrito, repito, codificada. Eh, para los que yo les recomiendo mucho que también ustedes practiquen la lectura. Si ustedes tienen el libro, ya sea en PDF, o sea, electrónico o en texto, hagan la lectura. Por eso yo muchas veces ofrezco hacer lecturas. O sea, una de las cosas que yo hago es terapias y lecturas, ya sea individuales o grupales. Porque en esas lecturas lo que hacemos es interactuar. No es como aquí, que yo soy el único que está leyendo. Y ustedes nada más están con un canal de comunicación que es el auditivo. Pero cuando ustedes entran a la parte donde están haciendo una lectura, se van a dar cuenta que no solamente están haciendo el auditivo, porque ustedes están oyendo su voz y al mismo tiempo están abriendo más canales de comunicación. Entonces ahí entras a otra profundidad en la lectura y te cachas o se cacha cómo es que
El curso está escrito, codificado para acallar o dormir el ego, precisamente para que el ego no entienda, porque es como hacerlo a un lado y entonces entre la información y aunque tú digas, es que no entendí, o sea, sí entendí, pero no entendí. Y en un principio lo entiendes en tu mente, pero no lo puedes expresar. Entonces es como un idioma nuevo. Entonces lo entiendes porque, no sé, hablas con un extranjero y dices, ah, me está hablando en alemán. Lo entiendes, o sea, en tu mente lo escuchas y tú dices, sí, sí entiendo, pero no lo puedo hablar todavía, o sea, todavía no he aprendido a hablar el alemán. Entonces, la lectura del curso es como si entonces no solamente aprendieras a escuchar el alemán, sino también aprendieras a hablar el nuevo idioma. De inicio, repito, por eso suele ser un poquito complicado. Pero el texto, como bien dices aquí, Moni, todo el tiempo te da no solamente una oración, o sea, tus palabras te están en formas de oraciones. Piénselo de esta manera. Yo todavía veo un poquito ese toque de Jesús en su forma de cómo hablar. Es muy similar. Muchos decían en aquella época que Jesús hablaba en forma de metáforas y parábolas para que no todo mundo entendiera, pero no porque Jesús no quisiera o porque Jesús quisiera, ¿cómo se llama?, restringir su enseñanza. No, 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 no. Hay que comprender, no hay que caer en el llamado presentismo. ¿Qué es el presentismo? O sea, que nosotros nos vamos a una época de hace 2030 años y querer ver esa época con los ojos del presente. Yo no puedo ver aquella época con los ojos del presente. Piénsenlo de esta manera. Si yo ahorita, por ejemplo, le hablo de muchas cosas de estas a mi abuelita, que tiene 90 años, no las, o sea, va a decir, ¿cómo que va a ser esto un sueño? ¿Cómo que no existe lo bueno y lo malo? ¿Cómo que, o sea, no va a caber eso en su mente, en su sistema de pensamiento? ¿Qué significa esto? Mi abuela todavía se podría decir que, o sea, no es de mi época, pero sigue viva. O sea, piensen ustedes en sus abuelos, bisabuelos, no lo sé. ¿Qué tan cerrada estaba la mente para estas enseñanzas? Demasiado. Ahora, imagínense una persona en la época de Jesús de hace 2000 años. ¿Cómo sería? Acuérdense que en aquellos entonces el Sanedrín o las leyes de la Mishnah, ahí mataban incluso a veces sin juicio. No sé si se acuerdan. O sea, bueno, a Jesús no lo mataron los judíos, lo mató Roma, pero por mucha influencia judía también. Entonces, para los judíos, Jesús era un blasfemo. O sea, todo lo que él decía era un blasfemo. Entonces, por muchas cosas de las que él dijo, lo intentaron matar antes de la cruz, pero se escapó dos ocasiones. Una específicamente en cerca de Nazaretita y otro en la India, antes de la cruz, antes de su ministerio, luego durante su ministerio. Y entonces a él lo tenían como un hereje y normalmente para solamente creo que era Herodes, el padre y el hijo, los que podían decapitar, eran como las formas de muerte judías. Pero por ejemplo, los fariseos y todos estos que salían de las sinagogas y todo esto, ellos podían, por ley, en ese momento, sin juicio ni nada, nada más por haber sido un blasfemo, lapidar a alguien, o sea, matarlo a piedras, en ese momento, ¿sí? O tirarlo a un barranco, también eran de las otras formas, ¿no? Entonces, pero Jesús se salvó de todo esto. Al final, eh, los mismos religiosos judíos son los que influenciaron también mucho para que Jesús se viera como un rebelde nazoreo. Acuérdense que los nazoreos eran también de las castas hebreas, similares a los celotes, pero se les consideraba como extremistas, ¿no? Y para eso Roma sí tenía como cierto conflicto. Entonces, por eso es que todo el juicio fue romano, por eso es que fue la cruz, ¿sí? Y por eso es que Pilatos pues, realmente no lo quería matar, porque realmente para un romano pensar en la blasfemia, pues le importaba un pepino. O sea, para un romano decir, a mí qué me importa que tu judío diga que es el rey
o que él tiene la verdad, a mí, ¿eso qué? Por eso este Pilatos tuvo cuatro veces, y voy a mencionar una quinta, en las que se lavó las manos. Número uno, cuando se lo llevan o lo apresan, fue porque los judíos influenciaron mucho. Cuando lo apresan, Pilatos dijo, es un fanático. Esa fue la primera vez que se quiso salvar las manos, Jesús, de no crucificarlo, de no sentenciarlo. Segunda, cuando hacen el disque eligen a Barrabás o a Jesús. Entonces, esa fue la segunda vez en la que dijo, pues todo, a lo mejor pudiera que elijan a Barrabás, pero no, pues todo estaba ante la idea de que era Jesús, ¿no? Y la tercera fue cuando lo manda con este Herodes para que Herodes se encargue. Y Herodes dijo, no, pues todo esto va a caer en medio de Pascua, ni más. Entonces lo regresa de nuevo con Pilatos. Y la cuarta es cuando lo flagelan, lo latiguean, o sea, lo torturan antes de la cruz, que todavía incluso se los muestra a todos y les dice, bueno, ya aquí está todo golpeado, ya es como que ese es lo que único que merecía. Y todos ellos, no, 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 la cruz, la cruz, la cruz. Ok. De hecho, hay muchos que hablan acerca de que la cruz no fue lo que lo mató, sino la tortura previa a la cruz. Eh, y muchas otras cosas que yo ya he hablado en la historia oculta de Jesús. Por ejemplo, como que Jesús jamás cargó la cruz. O sea, muchos dicen que estaba demasiado lastimado, aunque Jesús dice en Diálogos para el Despertar que en efecto el cuerpo estaba lastimado, el cuerpo como biológicamente hablando, pero él no le dolía nada, él ya no tenía dolor, que esa es otra cosa que a nosotros nos han vendido mucho, que el dolor fue lo que provocó la expiación, nada que ver. Y otra cosa es que también cuando les quitaban la túnica, bueno, eso ustedes lo pueden investigar, cuando les quitan todo, ese cosa, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, ese traje o esa ropa, abajo no tienen nada, no tienen calzoncillos ni nada, entonces cuando los latiguean y cuando están completamente desnudos. Entonces Jesús fue crucificado desnudo. Es otra cosa de hecho, hay estatuas de Miguel Ángel donde así presentan a Jesús desnudo. Este, y la cuarta, pues fue cuando ya Pilatos pues, les dice que no quiere, y Jesús es cuando sí se lo pide, sí, crucifícame, es necesario, tú estás libre de pecado. O sea, ahí es donde le lava las manos. Entonces, todo este concepto de Jesús es una forma de hablar, y es una forma de hablar porque también tenía que cuidar para que su ministerio fuera un poquito más grande, porque él, si no, al tercer día de haber empezado su ministerio, lo hubieran agarrado y lo hubieran matado por blasfemo. Entonces, yo creo que esta forma de hablar, aparte de que opaca el ego, o sea, de que te lo quita, es una forma que entra en la mente, que hace como si pareciera, si ustedes alguna vez prueben, busquen un audiolibro, yo les recomiendo mucho que escuchen, bueno, a mí me gusta mucho escuchar del canal de Nina Silman. Ella lo lee muy bonito, se me hace muy bonito. Y a mí me gusta muchas veces meditar o orar, bueno, meditar más que nada cuando se trata de escuchar con audiolibro, pero así en total atención, quédense así ahí un buen rato, eso va siendo gradual, y van a darse cuenta cómo la mente se va con las palabras y te lleva a una, una expansión muy bonita. Entonces, por eso es que puede venir así. Y sí, en efecto, cada sección te ofrece un regalo, una enseñanza, una oración, te pone algunas frases para que las repitas, di esto. Entonces, a mí se me hace Curso Milagros una de la verdadera enseñanza de Jesús. Si nosotros viéramos un rompecabezas, así se los digo de esta manera, si nosotros viéramos un rompecabezas de 1000 piezas, vamos a imaginar que esas 1000 piezas forman la verdadera enseñanza de Jesús, pudiéramos extraer todos los evangelios, por ejemplo, los cuatro evangelios sinópticos o canonizados, ¿no? Los que están aceptados en el canon, de los cuatro evangelistas de la Biblia. Y aún así, ese sería una de las piezas de las 1000 piezas del rompecabezas. O sea, no es que esté mal la Biblia, sí, obviamente ha sido muy manoseada, pero no podemos descartar todo. O sea, pero sería solamente una pieza de las 1000 piezas. Entonces, imagínate, si tú ves un rompecabezas que forma 1000 piezas y tú nada más lees la Biblia, está completamente limitado. Ahora, agréguenle que existen 49 libros apócrifos adicionales.
o sea, no canonizados, hasta ahorita registrados, ¿no? Estos 49, pues son ahí donde entran los apócrifos y los gnósticos. Y creo que por ahí hay como unos 15, hasta al menos editados y escritos, que son canalizados. Algunos no están, no es, para mí yo los he leído y no se me hacen muy completos. Por ejemplo, modernos, está el libro de Urantia, el del Evangelio de Acuario, son como modernos, son como canalizados, son como el libro, así como muchos libros del Antiguo Testamento que fueron así como canalizados por profetas, así actualmente siguen existiendo libros que hablan de la palabra de Dios y entre uno de ellos podría entrar Curso de Milagros. La diferencia de Curso de Milagros es que para mí Curso de Milagros es la pieza completa. O sea, el Curso de Milagros para mí representa las 1000 piezas, porque literalmente cubre todo. Entonces, por eso les digo, no se desesperen. Nuestra percepción ha sido muy limitada en la forma de cómo ver el mundo. Entonces, cuando el Curso de Milagros te da toda esa perspectiva completa, pues es demasiado desesperante para nuestra mente, pero una dosis de buena voluntad es lo único que se requiere, dice el curso. Entonces, pues no sé, ahorita ya en cuanto a la lectura ya no voy a pasar al siguiente tema. Más bien ahorita si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna dudita, con todo gusto. ¿Todo bien? ¿Todos muy callados? Pues muchas gracias a ustedes, mis hermanitos chulos. No me queda otra cosa más que bendecirlos y decirles que todos nosotros somos eternamente benditos por ser hijos de Dios, libres de toda limitación, a salvo, sanos y plenos, libres para perdonar y libres para salvar al mundo. Así que, hermanos, hay que estar con nuestro jefe. ¿Sí? Hoy en la mañana, ya nada más para acabar ya, porque les quiero compartir una frase que le dije al Espíritu Santo, estaban viendo algo en internet y después me metí a una aplicación de películas y dije, Espíritu Santo, ponme en donde me pueda dar un mensaje. Y me apareció una serie de los 90 que se llama Camino al Cielo. Y obviamente tiene muchas cosas muy duales, pero supuestamente es un ángel que baja a la tierra para hacer cosas a través de Dios. Y me acuerdo que dice, yo no hago nada si mi jefe, o sea, Dios, no me dice qué hacer. Dice, y hasta que me dice qué hacer, entonces me pongo en marcha a hacerlo y mi jefe o Dios me da todo el material para hacerlo. Que a mí se me hizo así como, wow, o sea, porque el Curso de Milagros no lo ha dicho muchas veces. Dice, solamente pide al Espíritu Santo qué tienes que hacer, recibe las señales y cuando te pongas a hacerlo, Dios te dará todos los medios. Entonces, acuérdense que uno de nuestros propósitos es compartir el recuerdo del amor. Por tanto, los medios los proporciona Dios. Y Dios es eterno, infinito, inmutable. No creo que haya una función más santa y más enorme que es. Todas las demás pudieran ser mundanas. Así que pues, ese es mi final de comentario. Muchas gracias, muchas Alex, bendiciones. una consulta. Sí, En el caso de las lecturas diarias, este, ¿tú sugieres que hagamos solamente la lectura del día o, o más? bueno, mira, a mí me ha funcionado, o sea, el curso sí nos dice muy enfáticamente, o sea, cuando vas empezando, no hagas más que una lección, o sea, no puedes meter más de una lección en un día. Sí. Puedes hacer esa misma lección durante varios días si consideras que te está aportando mucho. En mi caso particular, yo las lecciones lo he hecho así bien en forma como unas 6 veces, más o Ujú. menos en forma, lo más que se pueda, ¿no? Así muy disciplinado. Entonces, por ejemplo, yo lo que sí es que me puedo atraer lecciones de atrás, no me adelanto. O sea, por ejemplo, hoy puedo hacer una lección en mi indefensión radica mi seguridad y puedo todavía combinarla con la de ayer, ¿no? Y a veces meto de otras que me acuerdo de atrás, ¿sí? En mi oración lo que yo sí hice fue que cuando yo hago oración, ahí sí yo a veces estoy pareciendo como frases
o mantras, que son los títulos de las lecciones, y sí las estoy haciendo como repitiendo en mi mente, así como constantemente, pero no es como toda la lección como te pide que 15 minutos o cada una hora, 5 minutos. Esa sí la trato de hacer como me lo pide el curso. Ok, Ujú. muy bien, muchas gracias. No, gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Lupita, Leti, Gaby, Carmen. Alfonso. Gracias, Alex. Gracias, gracias. Ahí está. Oye, Alex, una pregunta. Cuando haces lectura 1 a 1, ¿cuál es el costo? No, Y pues, no, no cobro la lectura 1 a 1, más bien les pido que den una aportación voluntaria. Ya ok. lo que hacemos es que ya nada más me dicen, yo tengo libre tal día, tales horas, y les digo que al menos 2 veces por semana, para que haya Ah, como esa conexión. Ujú. Así ok. que si alguien gusta hacer lectura, me avisa. Ahorita tengo varias lecturas, pero para la palabra de Dios siempre hay tiempo. Ok. Muy bien, Alex. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Bye. buenas noches.